Hola, 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 ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar con autoconocimiento cuántico. Para eso me hice un grafiquito para poder explicarles cómo veo yo lo que va a ser el camino del autoconocimiento. Y vamos a ver el qué, ¿no? A mí me gustan las preguntas existenciales, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Vamos a ver qué significa de alguna manera ser humano. Nosotros vamos moviéndonos en esta realidad de acuerdo a las creencias que tenemos. Son las creencias las que fijan la manifestación de la realidad o los hechos con los que nos encontramos. Mientras nosotros no sepamos qué estamos haciendo acá, qué estamos haciendo acá, qué es vivir, no podemos adquirir la libertad suficiente para crear la realidad que queremos. ¿Por qué? Porque el qué es el que nos limita en la creencia de lo que podemos conseguir. Entonces, al determinar una creencia y movernos más allá de la creencia, podemos soltar las alas y lograr la libertad que estamos buscando. Porque por algo se sumergieron en el camino de autoconocimiento. Entonces, con lo primero que vamos a trabajar es con el qué. ¿Para qué? Para crear realidad con libertad. El primer punto que vamos a trabajar es a mayor conocimiento, mayor libertad. A menor conocimiento, mayor condicionamiento. Las creencias son uno de esos condicionamientos y lo que encontramos en el afuera es resultado de las creencias que tenemos en el adentro. Entonces, el primer autoconocimiento va a ser de lo más general a lo más particular. Busca la verdad y solo la verdad te hará libre. Mientras no hagamos consciente lo inconsciente, dominará tu vida y le llamarás destino. Entonces, fíjense qué interesante el primer punto para entender qué nos habita a nosotros respecto del qué estamos haciendo acá. Primer punto importantísimo. Segundo punto, vamos a trabajar con qué nos habita, ¿no? Porque el primero es, hasta no reconocer qué es lo que nos habita, no sabemos dónde podemos llegar a la total libertad de ser lo que somos. Entonces vamos a trabajar con qué nos habita. Para eso vamos a hacer un recorrido de la esencia y cómo va densificándose hasta llegar a esta realidad. El infinito, la densificación y todas las experiencias que vamos tomando en esa densificación, las vidas pasadas, ya sean terrestres o extraterrestres, ya vamos a entender de qué se trata. Los seres colectivos que habitamos y las vidas colectivas de las que participamos. El clan terrestre y extraterrestre, terrestre y extraterrestre. Las vidas simultáneas y las vidas paralelas, ¿no? Para los que hicieron el camino de autoconocimiento, esto ya les suena conocido. Los programas que vamos repitiendo, los pactos, acuerdos y contratos, todo eso forman parte de lo que nos habita, que luego se transforma en una creencia que nos deja seteados en un determinado paradigma o en una línea de experimentación. Mientras no ensanchamos el ancho de banda viendo la posibilidad de otras líneas de experimentación, quedamos seteados en esa que tenemos condicionada por creencia. De ahí nos vamos a mover porque el que nos habita puede habitarnos consciente o inconscientemente. El efecto en los hechos se va a producir cualquiera sea lo que nos habita, pero si nos habita conscientemente va a ser más fácil de detectar que si nos habita inconscientemente. Muy bien, la gran pregunta sobre qué nos va a conducir al dónde. ¿En cuál de todos esos niveles posibles de realidad nosotros nos estamos encarnando? Porque eso define el tipo de experiencia que estamos teniendo. A lo largo del taller vamos a concentrarnos en esto. Pero también vamos a lograr descubrir el quién. Porque el qué ya lo vimos, pero el quién, ¿cómo el quién, Clau? Yo. Ah, sí. ¿Y quién sos vos? ¿O en cuál de los niveles del vos te estás moviendo a cada paso? ¿Por qué? Porque vos, como yo, como todos nosotros, experimentamos la vida desde diferentes niveles del yo. Desde diferentes niveles del yo. El infinito, sí, también experimentamos la vida desde el nivel infinito. Ahí está la cámara, no acá. El colectivo, experimentamos la vida desde los seres multidimensionales que somos. El individual y el ego. Sí, el ego también es un ser que experimenta. Y a su vez lo experimentamos en diferentes capas, porque habitamos en diferentes niveles, pero también en diferentes capas.
¿cómo? ¿No? Pero ¿cómo, Clau? ¿Cómo? ¿Ves que ya tenemos el qué, el dónde, el quién y el cómo? ¿Cómo lo vamos a experimentar? Bueno, desde el infinito, en estas 4 capas o en estos 4 niveles, con estas 4 capas, cada uno de nuestros cuerpos habita una determinada capa. Entonces, desde el quién y desde el dónde va a ser cómo estamos viviendo. Si yo vivo desde el ego en mi mundo físico, voy a vivir una realidad. Pero si yo vivo desde mi esencia infinita en el mundo espiritual, encarnado en el planeta Tierra, todo me es posible. Esa es la propuesta. El camino de autoconocimiento me va a llevar desde el nivel más bajo de mí, que es el ego en el mundo físico, hacia conciencia infinito, manifestado también en esta realidad, pero desde el campo espiritual. Linda la propuesta, ¿no? Ahí vamos. Muy bien, todo esto es la cosmovisión de autoconocimiento cuántico. Pero ¿cómo puedo conocer esa cosmovisión? La puedo conocer en teoría, ¿no? En teoría es todo muy lindo, pero en teoría es algo filosófico. Nosotros manifestamos en la realidad a través de los hechos nuestras creencias. Quiere decir que la cosmovisión en la cual nosotros vivimos se manifiesta en hechos. Para yo entender cuál es mi cosmovisión o desde qué lugar estoy experimentando la realidad, me tengo que sumergir en los hechos. Y esa es la propuesta de autoconocimiento cuántico. Sumergirnos en los hechos del qué, cómo, cuándo, dónde. Para entender el por qué y el para qué y lograr la libertad de ser. La potencia que hemos venido a ser. Bienvenidos. Nos vemos.